tardes, hermanos amados en Cristo. Le damos la bienvenida a este discipulado de miércoles en Palabras de Vida. Seguimos adelante con el estudio de la carta de San Pablo a los Filipenses. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 3. Hoy comenzamos el capítulo 3 y de verdad que al comienzo de este capítulo nos damos cuenta que Pablo comienza a hablar de algo muy importante, muy importante. Es un tema doctrinal bastante fuerte, bastante importante, y que vale la pena poner atención a lo que Pablo está enseñando aquí. Si usted tiene su Biblia, y nuestros hermanos que están a través del Facebook también tienen sus Biblias, yo les voy a invitar a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. Y antes de comenzar, quisiera, a modo nada más de refrescar un poquito la memoria, recordar el tema de la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de dos varones cuyo testimonio, cuyo trabajo, cuyo esfuerzo fue reconocido por el apóstol San Pablo, y estábamos hablando de Timoteo y de Epafrodito. Uno de ellos, Timoteo, Pablo dice que le había servido como un hijo sirve a un padre. Y vemos a Epafrodito también, que en su deseo de servir a Dios y en su trabajo por la obra del Señor estuvo enfermo al punto de casi estar al borde de la muerte. Vimos que de estos varones se necesita en la iglesia gente comprometida con la obra del Señor, comprometida con el avance del reino de Dios y el progreso del Evangelio. Hoy comenzamos entonces el tercer capítulo de la carta a los Filipenses, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Sí? Muy bien. Dice entonces la palabra del Señor en el capítulo 3 de Filipenses: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Versículo 2: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, de entre los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno,
¿qué le parece si antes de comenzar oramos? Cierre sus ojitos, ore junto conmigo ahí donde está. Damos gracias a Dios por esta palabra tan hermosa. Gracias porque nos permites estudiarla, escudriñarla, y yo sé que tu Espíritu Santo nos dará entendimiento, abrirá nuestra mente, nuestro corazón, y podremos ser edificados con esta palabra. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en esta sección que estamos estudiando, le puse ese pequeño título que dice: confiando en Cristo y no en nosotros mismos. Confiando en Cristo y no en nosotros mismos. Y a modo de introducción dice ahí, Pablo aclara que la verdadera justificación no tiene nada que ver con los méritos humanos y que solo se puede experimentar confiando en los méritos de Cristo. Esta sección es bien interesante porque Pablo vuelve a retomar un tema que había estado tomando en algunas otras cartas, y era con respecto a aquellos falsos maestros, aquellos falsos apóstoles que se introducían en la iglesia, se introducían entre los hermanos y querían hacer que los hermanos, los que se estaban convirtiendo al cristianismo, que eran considerados gentiles, que se estaban convirtiendo al cristianismo, ellos decían que se tenían que circuncidar al igual que los judíos. Y ellos insistían en que si ellos iban a vivir de acuerdo a la fe de Dios, ellos tenían que hacer exactamente todo lo que los judíos enseñaban que se tenía que hacer, todo lo que estaba en la ley, todos los rituales, todas las costumbres, todas las cosas que los judíos practicaban. Ellos estaban enseñando a la iglesia de Cristo que tenían que también ellos llevar todo esto. Por eso es importante este pasaje que vamos a estar estudiando. Dijimos, confiando en Cristo y no en nosotros mismos. Es bien importante que nosotros entendamos lo que se nos quiere enseñar aquí. Yo les decía al principio que esta porción es fundamental en cuanto a la doctrina de la salvación por gracia. Nosotros ahora estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto consiste en entender lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ya no estamos en el pacto de la ley, donde la gente se tenía que circuncidar, donde la gente tenía que hacer un montón de rituales y un montón de cosas que Pablo mismo reconoce que los mismos judíos no podían llevar. Y lo curioso era que si los judíos no podían cumplir con esos rituales, pero estaban imponiéndole a los nuevos creyentes, a los cristianos, les querían imponer estas mismas situaciones. Y Pablo dice, tengan cuidado con ellos, tengan cuidado con ellos. La verdad es que cuando usted ve en el versículo 1, dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Quiere decir que Pablo ya había tratado este tipo de situaciones con anterioridad. Es un problema que lo vimos cuando estudiamos Efesios, lo vimos cuando estudiamos estas cartas, cómo Pablo tenía que defender la fe en Cristo Jesús en medio de la iglesia en contra de aquellos que decían, sí, bueno, está bien que crean en Jesús, pero también tienen que hacer estos rituales. Y uno de los más fuertes, hermano, y quizás el más fuerte, era la circuncisión. Era la circuncisión. Entonces ellos insistían que los nuevos creyentes, para ser aceptados en la familia de Dios, tenían que circuncidarse. Y Pablo les escribe en el versículo 2, guárdense de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
Ponga mucha atención en esto que vamos a ver a continuación, hermano. Pablo entonces dice en las hojas que les di a los que están aquí presentes, dice, Pablo les escribía para afianzar su fe en Jesucristo. Y dice también, el creyente debe tener cuidado con quienes insisten en imponer la ley de los méritos humanos. Esta carta se escribió hace ya 2000 años. Hace 2000 años, Pablo confronta este tipo de enseñanzas judaicas de circuncisión, de ritos, de rituales que se tenían que hacer, de tratar de ganarse el favor de Dios a través de esfuerzos propios. Hace 2000 años Pablo estaba lidiando con esta situación, pero ahora vemos en estos tiempos cómo podemos ver que mucha gente insiste todavía en quererse ganar el favor de Dios mediante las obras. Y ahí es donde podemos entender que hay personas que aún no comprenden que ahora vivimos en el nuevo pacto, en el pacto del sacrificio de Cristo. Cristo cumplió con todo lo que se requería en la ley, y Él cumplió todo eso y lo hizo, hermanos, para hacernos libres también a nosotros. Amén. Entonces, dice, había quienes insistían en circuncidar la carne de los nuevos creyentes. Pablo utiliza una forma literaria que es usada en ocasiones dentro de la palabra de Dios, y es la ironía. La ironía. Pablo, en ciertas cartas que él escribe, él se deja sentir un poco irónico. La ironía es parte también de la escritura. En algunas ocasiones Pablo utiliza la ironía como método. Y en esta ocasión, en el versículo 2, fíjese cómo le llama a este grupo de judaizantes. Él le llama, cuídense de los perros, de los perros. Y es interesante porque esta palabra de perros era muy usada precisamente por los judíos para referirse a ¿quiénes? A los gentiles. Es curioso. Los judíos, orgullosos de ser judíos, de ser el pueblo escogido de Dios, ellos se referían a los gentiles como perros. Pero ahora Pablo, usando esta herramienta de la ironía en su carta, les dice, cuídense de los perros. Sí, claro. Entonces, este es el asunto. Les dice, cuídense de los perros. Y también les llama los malos obreros. Malos obreros. Es decir, decía Pablo, estos son falsos obreros, son falsos apóstoles, son falsos maestros, tengan cuidado con ellos. Pero hay una tercera frase que utiliza que es todavía más irónica. Le llama a él los mutiladores del cuerpo. ¿A qué se refería Pablo cuando decía los mutiladores del cuerpo? Se refería, y le voy a plantear la idea más o menos de lo que se estaba refiriendo Pablo. Esta gente estaba tan obsesionada con la circuncisión, estaba tan obsesionada con circuncidar a los varones que se convertían al cristianismo, que Pablo los veía como personas hambrientas, ¿no? o desesperadas por cortar la carne. Por eso le llama mutiladores del cuerpo. La circuncisión es una operación que se hace, es el corte del prepucio en el varón. Y estas personas parecía que estaban obsesionadas con esa situación. Por eso Pablo de manera irónica les llama mutiladores del cuerpo. Estos carniceros, estos que nada más están viendo a ver quién se convierte para ir a cortar el prepucio de estos varones.
Entonces era, hermanos, es una forma irónica de que Pablo está usando para referirse a esas personas. Claro. Bueno, en ocasiones, por ejemplo, Pablo usaba este tipo de métodos y lo podemos ver en otras porciones, ¿ya? Pero en esta ocasión, dice Pablo, cuídense de ellos. Los perros, malos obreros. No, bueno, en esta porción se está refiriendo precisamente a gente que quiere cortar la carne, ¿ya? Gente que quiere cortar la carne es los mutiladores del cuerpo. Entonces, se identifica claramente a los judaizantes que insistían en la circuncisión como requisito para la salvación y la entrada en la iglesia. Hay personas tan obsesionadas con esta situación que dicen que sin la circuncisión las personas no son salvas. Y claro, la circuncisión también es un requisito, dicen ellos, para entrar a la familia de Dios. Esta es una enseñanza que tiene que ver con las personas que gustan de judaizar y que quieren imponer este tipo de acciones a las demás personas. Y como les decía, hoy en día hay personas que están todavía con este tipo de enseñanzas en pleno 2020. Y Pablo hace 2000 años está tratando este asunto. Tengan cuidado con estos falsos maestros, estos falsos obreros que están obsesionadas con cortar la carne, los mutiladores del cuerpo. Entonces, pudiéramos ver que en este tiempo hay personas que están todavía creyendo que al sacrificio de Cristo tenemos que añadirle algo. Los judaizantes decían, bueno, sí, Cristo murió en la cruz, pero tú tienes que circuncidar, tienes que guardar la ley, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Hoy en día hay personas que todavía están judaizando, pero hay incluso dentro del pueblo evangélico hay personas que al sacrificio de Cristo le quieren añadir obras, ¿verdad? Hay personas que ven el ayuno o la oración no como una forma de tener comunión con Dios, sino como un mandato que se tiene que hacer. Hay gente que quiere y que insiste en ganarse el favor de Dios a través de sus obras, y aquellas personas que dicen que ayunan mucho y que oran mucho se creen merecedoras de más beneficios con Dios. De hecho, eso a veces origina una especie de competencia espiritual o espiritualoide que a veces no nos ayuda para bien, que a veces lo único que provoca es división o riña entre las mismas personas, ¿ya? Y hay gente que hace diferencia entre los que ayunan mucho y los que no ayunan, los que oran mucho y los que no oran, los que se supone que dentro de las congregaciones son más espirituales porque, no sé, hacen ciertas cosas que para ellos les da cierta categoría o cierto nivel de espiritualidad que se supone que aquellas otras personas que no les llevan el ritmo, pues no tienen, ¿verdad? Y hay gente a veces que se la cree ese tipo de situaciones. Entonces, por eso el título de la enseñanza de hoy es ¿confiando en quién? En Cristo y no en nosotros. Nosotros tenemos que definir si estamos confiando en nuestra propia justicia o estamos confiando en la justicia de Cristo, la justicia de Dios. ¿Somos salvos o recibimos algo porque nosotros hacemos tal o cual cosa, o lo que recibimos lo recibimos porque Cristo lo ganó en la cruz?
Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Entonces, por ahí les puse un ejemplo actual. ¿Qué sería? De alguien que busca ganarse el favor de Dios. Conoce personas, yo sé que conoce, porque dentro del ámbito cristiano, a veces hay muchas personas que son muy religiosos y que nos ven mal cuando nosotros no les seguimos el paso a sus ayunos, a sus oraciones. Hay gente que en estos tiempos todavía quieren hacer pactos con Dios, quieren hacer actos proféticos, quieren hacer cosas como para impresionar a Dios o ganarse un favor de Dios o forzar a Dios a que haga algo que ellos quieren que haga. Entonces, es importante entender que Pablo está enseñando a la iglesia que la confianza de nosotros debe de estar puesta no en lo que nosotros hacemos o podemos hacer, sino en lo que ya Cristo hizo en la cruz, lo que ya Cristo ha realizado. Entonces, dice Pablo, la verdadera circuncisión es espiritual y la verdadera circuncisión trae libertad. Hay dos formas de vivir el cristianismo, hermanos. Una es la forma tradicional como se lleva la vida cristiana, de religión, de mandamientos humanos, de imposiciones humanas. Y este tipo de cristianismo, se lo digo por experiencia, puede llegar a cansarle, puede llegar a frustrarle. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a tener la sensación y el sentimiento de que no oramos lo suficiente. ¿Le ha pasado eso? Siempre vamos a tener una sensación de que no ayunamos lo suficiente, de que no leemos la Biblia lo suficiente. Siempre estaremos con esa sensación de insuficiencia. El método religioso nos lleva a la esclavitud nuevamente. Y nos lleva también a tener esa sensación de culpa, esa sensación de que no nos sentimos merecedores de Dios. Sentimos que Dios ya no nos oye, sentimos que Dios ya no nos ama, sentimos que Dios escucha más a la hermana fulanita porque ella sí ora mucho, oye más al hermano fulanito porque él ayuna mucho. Entonces, como a lo mejor no le podemos seguir el paso a estos superhéroes espirituales, nos sentimos que Dios nos ama menos. Y eso es mentira. Eso no es verdad, hermano. Eso no es verdad. Pablo enseña entonces que la verdadera circuncisión es espiritual. Por favor, acompáñenme al versículo 3. En el versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Escuche eso, hermano. La circuncisión, y Pablo enseña acerca de esto, que en el libro de la carta a los Colosenses, él enseña que nosotros fuimos circuncidados con una circuncisión que no se hace con mano, sino que se hace con el Espíritu, y que esa circuncisión arranca de nosotros el cuerpo carnal. Esa circuncisión es en el Espíritu, hermano. Dios, cuando usted y yo nos convertimos al Señor, cuando Cristo vino a nuestras vidas, lo que hizo fue una circuncisión en el corazón, haciéndonos libres de nuestra vieja naturaleza y haciéndonos renacer para una nueva vida en Cristo Jesús. Y esta circuncisión que experimentamos todos los hijos de Dios es una circuncisión que trae libertad. Por eso dice, nosotros somos los de la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Le dije, hay dos formas
de vivir el cristianismo. Una de ellas es la forma legalista y la otra es en el Espíritu. La forma legalista termina agotándonos. Mucho ayuno, mucha oración, mucha rodilla, mucho esto, mucho lo otro, pero no se ve de una forma que se haga con gusto o con alegría, sino como algo que se impuso y algo que lo tenemos que hacer porque eso es lo que se supone que los buenos cristianos hacen. Pero a la larga ese tipo de prácticas trae frustración a las personas, porque tarde que temprano el cristiano, el creyente, llega a fallar en alguna u otra situación. Y la sensación que se experimenta es de fracaso. Y es cuando nos sentimos que no merecemos nada. Y mucha gente no lo dice, pero mucha gente después de fallar en todo eso que se le impuso hacer, muchas personas se comienzan a alejar de la congregación, dejan de congregarse, dejan de buscar de Dios, dejan de tener una vida espiritual porque a fin de cuentas ellos reconocen, no puedo. ¿Alguna vez usted ha sentido que no puede? Que dice, Señor, no puedo. No hay forma que yo pueda seguirle el paso. Esa es una forma, la forma religiosa que se lleva la vida cristiana, pero la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos es la forma que dice Pablo, nosotros en el Espíritu servimos a Dios. ¿Cómo se le sirve a Dios? Dice Juan 4:24. Dice ahí el Señor Jesucristo que a Dios se le debe de adorar en espíritu y en verdad. La adoración, la alabanza, el servicio a Dios tiene que ser el fruto que produce nuestro corazón agradecido y transformado por Dios. No es lo mismo, hermano, que usted le obliguen a ayunar, a orar, incluso a congregarse, y que se congregue por obligación, que se congregue porque así se lo impusieron. Eso es pesado. Pero cuando usted sirve a Dios en el Espíritu, nadie lo tiene que estar apuchando. Usted de su mismo deseo surge, hermano, el servir a Dios, el cantar a Dios, el alabar a Dios, el predicar no es algo que nos lo tenga que mandar el pastor. Predicar el Evangelio, hermano, no es algo que se tiene que hacer porque nos dijeron, porque la gente se está yendo al infierno por nuestra culpa, porque no predicamos. Y la gente sale de las congregaciones frustrada, cargada, diciendo, tengo que predicar porque la gente se está yendo al infierno por mi culpa. Evangelizar debe de ser el deseo de un hijo de Dios que quiere compartir a Cristo con alguien más, no una obligación. La oración debe de ser el deseo de alguien que quiere conversar con Dios, no una obligación. Estudiar la Biblia, cuando se lo hace por obligación, es más, yo en alguna ocasión les dije esto, nosotros los seres humanos somos tan extraños que cuando se nos dice que hagamos algo, ¿qué hacemos? Totalmente lo contrario. De hecho, cuando se nos dice, hermano, usted tiene que leer la Biblia, ya desde ahí como que Pero cuando usted quiere conocer más a Dios, porque usted ama a Dios, está enamorado de Dios, porque el Espíritu del Señor está moviéndose fuertemente dentro de su vida, usted se deleita leyendo la palabra del Señor. Entonces, servir a Dios en el Espíritu es la forma como se sirve. Dice Efesios, y me gustaría que leyéramos estos dos versículos, en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, nos enseña algo bien interesante también aquí. Versículo 18, ¿lo tiene? Dice,
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sed qué? Llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todo, hermano, consiste en que nosotros sirvamos a Dios en el Espíritu. Que no lo hagamos de manera religiosa, como lo que querían imponer estos judaizantes a la iglesia. Imagínense la preocupación de Pablo estando en la cárcel, sabiendo que estos judaizantes llegaban a la iglesia y querían prácticamente borrar todo lo que Pablo les había enseñado acerca de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, de vivir por la gracia del Señor, de entender lo que Cristo había hecho en la cruz. Y estos hombres queriendo hacer que la gente se volviera al sistema religioso del judaísmo, donde usted ve las consecuencias de eso. Cuando le llevaron a aquella mujer a Jesús y que la querían apedrear, a ese punto llegaron estas personas religiosas. Apedreaban personas por gusto. Y a las personas que andaban viendo a ver a quién circuncidaban, Pablo les llamaba: tengan cuidado con estos mutiladores del cuerpo. Tengan cuidado con ellos. Nosotros, dice Pablo, somos los de la circuncisión. La circuncisión no hecha en la carne, sino en el Espíritu. Los que en el Espíritu servimos al Señor. Entonces dice en el versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Y fíjese lo que dice a continuación: y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los judíos decían: nosotros somos hijos de Dios porque a nosotros nos circuncidaron. ¿Qué confianza tenían ellos de que eran hijos de Dios? Una operación hecha en la carne. Y dice Pablo: nosotros no confiamos en la carne, nosotros confiamos en Cristo Jesús, en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí, hermanos? Entonces es bien importante, esta enseñanza es clave, hermano, dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida de cada uno de nosotros. Y usted tiene que analizar: ¿usted está confiando en usted mismo, en usted misma, o está confiando en Cristo? ¿Usted confía en que usted va a ser escuchada porque ayuna mucho, porque ora mucho? ¿O usted confía que va a ser escuchado o escuchada por lo que Cristo ya hizo por nosotros? Hay un peligro de confiar en la carne, hay un peligro de confiar en los propios esfuerzos. Y esa es la adrenalina en la cual vive la gente religiosa. La gente religiosa quiere tener participación en la salvación. La gente quiere tener algo que decir de sí mismo. Usted escucha hablar a una persona religiosa y dice, esa persona va a comenzar a hablar de lo mucho que ayuna, sin que usted le pregunte. Usted no les pregunta a ellos absolutamente nada y ellos solitos comienzan a decir y a hablar de lo mucho que oran, de lo mucho que ayunan. Y ya desde ahí no se dan cuenta que están mal, ¿verdad? Porque uno le podría decir, bueno, hermano, entonces usted no necesitaba el sacrificio de Cristo, ya que usted es tremendo espiritual. Ya el hecho de que lo comuniquen ya nos habla de un deseo de admiración, de reconocimiento. Ya nos habla de una persona que se quiere ensalzar él o ella misma. ¿Sí, hermanos? Entonces, escuche esto.
El creyente no tiene nada en sí mismo de que pueda o deba gloriarse. Y eso usted lo tiene que reconocer. Este es un golpe al ego. Este es un golpe al yoísmo. Es un golpe a nuestro ego, hermano. Porque imagínense, Pablo nos dice, no, olvídate de eso. Los que somos de la circuncisión somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Aquellos que no confiamos en la carne, sino que confiamos en Cristo Jesús. Así que si tienes algo de qué gloriarte, si tienes algo de qué sentirte orgulloso, ya vas tomando un camino equivocado. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Tu confianza tiene que estar puesta solamente en Cristo. Dice, nos gloriamos en Cristo, y utiliza la palabra nos gloriamos en Cristo. Nos alegramos de lo que Él es, de lo que Él representa, de lo que Él ha hecho en la cruz, de lo que ha ganado para nosotros, de lo que nos ha dado, porque todo es por Él, de Él y para Él. Un golpe duro al ego. Y no estoy diciendo que no hay que orar, no estoy diciendo que no hay que ayunar, pero hermano, cuando a alguien le golpean al ego de esa manera, dice, ¿cómo? Yo necesitaba eso. Hay gente que se hace adicta a eso, a ese reconocimiento o a esa autojustificación que se hace. Pero sigamos adelante. Vea lo que dice en el versículo 4. Dice en el versículo 4 del capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más. O sea, si se tratara de, aquellos falsos maestros llegan y hablan de que ellos confían en sus obras, en sus actos, ellos confían en su circuncisión, confían en sus ritos, confían en sus métodos. Dice Pablo, si de eso se tratara, déjenme les digo, yo tengo más méritos que muchos de ellos. Y comienza a decir, versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo se consideraba él? Irreprensible. Aquí Pablo comienza a sacar sus cartas credenciales. Aquí comienza a decir, bueno, si de eso se trata, déjenme les digo, aquellos que se gloríen, aquellos que dicen, no, mire, es que nosotros somos más espirituales o merecemos más de parte de Dios porque nosotros hacemos esto y aquello y lo otro, dice Pablo, a ver, si de eso se tratara, déjenme decirles, yo soy fariseo de fariseos. Yo fui perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, yo viví irreprensible, dice Pablo. Imagínense, hermano. Este tipo era un religioso. Si usted había visto algún religioso, bueno, Pablo era mucho más. Pablo era un religioso al extremo. Pablo decía él, si se trata de jactarse de los méritos propios, yo ayuno más que todos ustedes. En cierta ocasión les dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes. En capítulo 14 de Corintios. Pero escuchen lo que dice a continuación, porque aquí decimos que en comparación con sus opositores, los méritos en la carne de Pablo eran muy superiores. Pero los méritos humanos nunca serán suficientes para ganar el favor de Dios.
Nunca, hermano. Debe de morir esa idea en nosotros. Debemos desarraigarnos esa mente religiosa que nos quiere llevar a ese tipo de sistema. Recuerde esta frase que dice Pablo: nosotros somos los de la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. No teniendo confianza en la carne, sino gloriándonos en Cristo Jesús. ¿Cómo debe de ser entonces la conducta del verdadero Hijo de Dios? Su confianza debe estar únicamente y plenamente puesta en Cristo. Dice, tenía razones para confiar en la carne. Su linaje y su religión eran del más alto nivel. Su conducta al guardar la ley era intachable de acuerdo a su tradición. Este tipo había hecho todo lo que la religión le decía que se tenía que hacer. Voy a repetir eso. Pablo había hecho todo lo que la religión le decía que tenía que hacer. Todo lo que el sistema religioso le decía que tenía que hacer, él ya lo había hecho. Todo, hermano. Y no sé, a lo mejor hay personas escuchándonos en el internet que han hecho todo lo que la religión les ha dicho que tienen que hacer y aún así no se encuentran satisfechos, no se encuentran no sienten que viven en esa comunión con Dios, porque siempre les está faltando algo. Siempre les está faltando algo, nunca es suficiente los esfuerzos. Porque una persona que, por ejemplo, termina de hacer algo para Dios, un ayuno, una oración, que ellos dicen, lo hice y me sentí mejor, pero a los 5, a los 10 minutos, a la media hora comete un pecado, una falla, una falta, y esa persona siente que toda su oración, todo su ayuno se fue a la basura porque cometió una falta. Ese sentimiento de frustración que nunca nos alcanza y nunca sentimos la plenitud de Dios en nosotros. Dice Pablo, los méritos de él superaban a los de cualquier religioso de la época, hermano. A cualquier religioso. Y Pablo por eso enseña, de eso no se trata, hermanos. No se trata de eso. La vida en Cristo es muy diferente a la vida del sistema religioso que se nos quiere imponer. La vida en Cristo es diferente. La vida en Cristo es la vida del Espíritu. La vida en Cristo es servir al Señor porque lo amas. Es cantarle de agradecimiento. Es cantarle porque estás enamorado de Él. Es servirle por pasión, porque estás apasionado de Cristo. Y Pablo era un hombre que estaba apasionado por Cristo. Él entendió que su vida religiosa, su vida de fariseo, su vida llena de rituales, su vida llena de todas esas cosas, nunca lo pudo satisfacer ni lo pudo hacer apto delante de Dios. Hasta que él se encontró con Jesucristo, el Cristo resucitado. Y es ahí cuando dice en el versículo 7, por favor, acompáñeme. En el versículo 7, estamos en el capítulo 3 todavía. En el versículo 7, escuche lo que dice Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Las cosas que se supone que yo había logrado, que eran ganancia, finalmente yo las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y escuche esto, hermano, porque esto es bien interesante. Los méritos propios, y se los apunté, los méritos propios no permiten conocer a Cristo. ¿Ah? Si hay algo que nos impide poder experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, es precisamente esos pequeños rasgos que tenemos de méritos en nuestras vidas, aquello que creemos que merecemos. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando le hablamos a una persona acerca de Cristo y le decimos, oye, deberías de prestar tu oído a escuchar lo que Jesús tiene para tu vida. Y cuando una persona nos responde, yo no soy tan malo, yo no fumo, yo no tomo, yo no le pego a mi esposa. Entonces, ¿qué es lo que nos impide conocer realmente a Cristo? Los méritos propios. Esos méritos propios nos impiden poder llegar a ver a Cristo en nuestras vidas. Y dentro ya de la vida cristiana, lo que no nos permite realmente ver la gloria de Cristo en nosotros es pensar que nosotros hicimos algo bueno. Y mientras de que nosotros sigamos pensando que es por nuestra oración, que es por nuestro ayuno, que es porque nosotros somos buenos cristianos, que es porque nosotros hacemos esto o hacemos lo otro, cuando nosotros seguimos enfocados en el yo, eso impide, hermano, que se manifieste la gracia de Dios en nosotros de manera plena. A menos que el hombre renuncie a sus esfuerzos propios, no experimentará la gracia de Dios en Cristo. Pablo llega al punto de decir, yo fui fariseo en cuanto a la ley irreprensible, yo fui perseguidor de la iglesia, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, circuncidado al 8º día, yo fariseo de fariseos, pero me di cuenta que todo eso no me sirve. No me sirve. Y todo eso lo tuve como pérdida. Lo estimo como pérdida. Es decir, me despojo de todo eso porque yo quiero conocer verdaderamente a Cristo. Oiga, por eso le decía yo al principio, esta porción de la Biblia tiene una enseñanza doctrinal fundamental para la vida del Hijo de Dios, de los hijos de Dios. Pablo se despoja de todo esto y dice él, versículo 7 hasta el versículo 10, él está hablando, hermano y hermana, dice él, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él yo lo perdí todo. Pero no lo dice con dolor, dice, yo lo tengo por basura por tal de conocer a Cristo. ¿Cuándo es que la gracia de Dios se manifestó en Pablo? Dice él, cuando yo reconocí que yo no soy nada. A lo mejor la gente podía reconocer a Pablo. A lo mejor los sacerdotes conocían a Pablo, aún la gente que estaba en el gobierno romano conocían a Pablo. Pablo era un hombre conocido públicamente. Y lo conocían
por ser un hombre religioso. Y Pablo dice, todo eso no me sirvió. Todo eso no me sirvió. Todo eso no sirve. Finalmente yo jamás podría ganar mi salvación por mí mismo. Jamás podría yo ganar el favor de Dios por mucho que yo lo intentara. Y mientras de que yo seguía aferrado, dice Pablo, mientras de que yo seguía aferrado a mi forma religiosa, yo no podía experimentar la vida de Dios en mí. Fue hasta cuando reconoce, dice Pablo, cuando reconozco que soy débil, que yo no puedo, es ahí cuando el poder de Dios comienza a operar en mí. Cuando la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? La gracia es el don inmerecido, no nos lo merecemos. No lo merecemos. Pero se manifestó a nosotros en Cristo Jesús. Lamentablemente la religión nos ha enseñado a ganarnos el favor de Dios. Y nos vuelve creyentes orgullosos, creyentes que podemos ver que pareciera como que este tipo de creyentes sienten que merecen algo de parte de Dios por sus obras. En el sistema religioso, ¿quiénes son los más ungidos? ¿Quiénes son los que se les tienen mayores privilegios? Aquellos que aparentan tener una vida religiosa más estricta. Aquellos que a la vista de los ojos de la gente se muestra como más espiritualoides, más espirituales. Pero dice Pablo, yo quiero ser hallado por Dios. Versículo 9, acompáñeme por favor. Yo quiero ser hallado por Él. Escuche esto es tremendo. En el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Pablo renunció a todo lo que le producía orgullo religioso. Hermano, usted le dice a un religioso que renuncia a eso y se aferra. ¿Por qué? Porque eso que le produce orgullo religioso es en lo que ha invertido su vida entera. ¿No es cierto? Se ha invertido tanto en ese sistema religioso que cuando llegamos a este tipo de enseñanzas, cuando Pablo dice, yo todo eso lo he tenido como pérdida. Para mí eso no tiene valor, no tiene valor. Lo que yo he entendido es que la gracia de Dios operó en mí cuando yo reconocí que yo soy débil, cuando yo reconocí que no es por mis obras, es por su gracia. Cuando yo reconocí que no era porque yo era fanático, religioso, fariseo, sino porque Él me amó, que Él se entregó por mí, que Él pagó por mí en la cruz. Él fue el que rasgó el velo y me dio la entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Todo es por medio de Cristo. Todo es para que glorifiquemos a Cristo, para que toda la gloria y toda la honra sean para Cristo. Ni una pizca de esa gloria, ni una pizca, hermano, de esos méritos nosotros no lo podemos adjudicar. Por eso servir a Dios en el Espíritu es fundamental. Oramos, sí oramos. Ayunamos, sí lo hacemos. Pero no lo hacemos como queriendo añadirle algo a la cruz.
Predicamos el Evangelio no por obligación, sino que lo predicamos porque, hermano, no podemos, decía los apóstoles, Pedro decía, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído, de lo que hemos visto. Damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Damos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Compartimos el Evangelio a las personas. Y tengamos mucho cuidado, hermanos, de que cuando nosotros predicamos el Evangelio, de comenzar a imponerle a la gente leyes o ritos a las personas. Tengamos cuidado. La salvación es por gracia. Sí, hermano, por la fe. La salvación en un principio la recibimos por la fe, por gracia. Y la salvación se sostiene o se mantiene por la fe, por la gracia. Es ahí donde la gente que dice, hermano, es que yo tengo que mantener la fe que Dios me dio, la salvación que Dios me dio con méritos propios. No, hermano, la salvación fue y será por gracia, por fe. Y Pablo dice, yo quiero ser hallado por Él, confiando no en lo que yo hago, sino confiando en lo que Él ya hizo, confiando en Él. ¿Sí, hermanos? Entonces Pablo renunció a todo lo que le producía orgullo religioso. Y yo, hermano, tengo que lanzar este desafío a todos nosotros, a renunciar a todo aquello que nos produce orgullo religioso. No es tu circuncisión, no es tus muchas obras, es la gracia de Dios en nosotros. Quería conocer verdaderamente a Cristo y experimentar su gracia. Por eso dice, a fin, versículo 10, de conocerle. Vea esto. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Pablo entendía que para él poder llegar a experimentar plenamente la gracia de Dios, él tenía que renunciar a sus méritos propios. La forma como podemos experimentar la gracia de Dios es reconocer, Señor, es por ti, es para ti. Y entonces la gloria toda es tuya. Y ahí reconocemos nuestra humana debilidad, reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos que nosotros no podemos añadirle nada a la salvación. Y en vez de frustración que se experimenta en el sistema religioso, en vez de la frustración que produce el sistema religioso, vamos a experimentar la vida del Espíritu que Cristo produce dentro de nosotros. Porque nuestra vida en el Espíritu es una vida, hermano, que produce fruto abundante. No importaba realmente quién era Pablo, sino quién es Cristo. Y es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Cristo podría ver que Pablo solo confiaba en lo que hizo en la cruz. Por eso dice él, ser hallado por Él. Yo quiero ser hallado por Él. Escuche eso, se lo voy a repetir otra vez. Yo quiero ser hallado por Él, no teniendo confianza en mí, sino que Él me encuentre confiando en Él. Yo confío en Él. Y dice aquí para concluir, el creyente que pone su confianza solamente en los méritos de Cristo es justificado por la fe. Fíjese cómo se desarrolla esta
este pasaje del capítulo 3, versículos del 1 al 10, al 11. Comienza con unos personajes que quieren imponer los ritos judaicos a la iglesia. Y Pablo advierte a la iglesia y le dice: tengan cuidado con ellos. Tengan cuidado con ellos. Porque si se tratara de méritos propios, yo tengo mucho más méritos que ellos. Pero yo entendí que eso no hace diferencia. Eso finalmente no sirve para nada. Lo único que he entendido es que es a través de Cristo que experimentamos la salvación, la gracia de Dios en nuestras vidas. Es por Cristo. Por eso dice Pablo, nosotros somos los de la verdadera circuncisión, los que servimos a Dios en el Espíritu, los que caminamos no confiando en nuestras propias cosas, sino en lo que Él es, lo que Él ha hecho. Amén. Hermoso es poder confiar en Cristo. Yo sé, hermanos, también que esto a veces al principio es complicado de entender, porque siempre se nos enseñó, en el sistema religioso siempre se nos ha enseñado que como cristianos tenemos que hacer tales y cuales cosas. Y lo que realmente, hermano, nosotros deberíamos de preocuparnos es en que Cristo viva en nosotros y que Él se exprese en nosotros. Finalmente Él cumplió con toda la ley. Amén. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Le damos gracias a los hermanos que nos acompañaron en la transmisión. Vamos a estar un tiempo orando. Amén.